noches, amigos de Reporte Saladín. Recientemente, y a propósito de algunos perdones que han pedido jefes de Estado y aún en el caso de la Iglesia Católica de su Santidad el Papa, me he hecho la pregunta frecuentemente de por qué razón, hablando específicamente ahora de un país, y ese país se llama Francia, al igual que el actual presidente de esa nación, el presidente Macron, pidió perdón públicamente a la población judía de su país, a los israelitas, por lo que ocurrió durante el periodo de 1940 a 1945, cuando las autoridades de ese país lamentablemente hicieron entrega de los judíos, los que fueron a parar a campos de concentración. Ese gesto de un jefe de Estado francés, por supuesto que se merece un reconocimiento, porque a veces se tardan años cuando, habiendo un país infligido realmente daños a un segmento de su población y transcurre un largo tiempo y a veces hasta se olvida que un día habrá que pedir perdón, por lo menos el actual jefe de Estado de Francia le pidió perdón a la comunidad judía de su país por lo que ocurrió precisamente con la entrega de la comunidad judía a la Alemania nazi. Menciono esto porque posteriormente también, en el caso de su santidad, también en algunas ocasiones ha pedido perdón independientemente de los temas que ha agotado en relación con esos perdones que él ha solicitado. Y por eso ustedes recordarán que en algunos programas anteriores del Reporte Saladín le he pedido al jefe de Estado de Francia que le pida perdón también al pueblo de Haití, porque la ocupación por Francia del territorio de Haití, el vecino país, y el tipo de esclavitud que se desarrolló en la parte occidental de esta isla es algo que también debería de merecer un perdón, porque las consecuencias de lo que fue el tipo de esclavitud que padeció Haití, todavía al día de hoy y prolongándose hacia el futuro, los daños que provocó ese régimen de esclavitud y sobre todo la corvée, que era el trabajo agrícola obligatorio que se practicaba en esa colonia francesa, independientemente de que los flujos de esclavos traídos desde África hacia Haití también el promedio de edad era sumamente bajo. Lo repito, el daño que hizo lamentablemente esa esclavitud todavía se sigue revirtiendo sobre la población del vecino país, Haití, y ya en ocasión del bicentenario de la República del vecino país, un expresidente haitiano pedía en el discurso que pronunciara con motivo de ese bicentenario, y fui el único que lo comenté en un artículo en la prensa escrita de nuestro país, que Haití pedía una indemnización a Francia de unos 20.000 millones de euros. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque definitivamente, si se ha entrado en la etapa de los perdones, habría que considerar también que el vecino país se merece por parte de las autoridades francesas también una petición de ese tipo. Y es que, y lo vamos a ver en números inmediatamente, cuando uno compara lo que fue la colonización francesa de Haití con la colonización francesa de Guadalupe, Martinica
y otras islas, como el caso de San Martín, que fueron ocupadas por Francia, uno se da cuenta que hubo una diferencia que hasta el día de hoy luce difícil de explicar. Y para ponerles realmente números a esto que decía, de cómo se revierten los daños que le hizo en la explotación de la economía agraria de Haití durante la esclavitud a ese país. Si uno toma en consideración lo que ha sido el Producto Interno Bruto de Haití, desde el año 2010 hasta la fecha, uno va a observar que si uno compara ese Producto Interno Bruto con el Producto Interno per cápita de Haití, con el Producto per cápita de Guadalupe y Martinica, y aún de Santa Lucía, y voy a hablar posteriormente de Santa Lucía, uno no va a poder encontrar las razones lógicas, racionales, de por qué razón Haití sigue teniendo todavía a la altura del año 2010 un ingreso per cápita de $662. En el año 2012, un ingreso per cápita de $698. En el 2014, de $728. Igualmente en el año siguiente, en el 2016, de $729. Y en el 2017, 728, para llegar al año 2018 con unos $740 de ingreso per cápita. Es decir, que Haití, el promedio que se da es que el 53% de la población vive con menos de $1 prácticamente diario. Y esto tiene un tremendo contraste con lo que es precisamente el ingreso per cápita de Guadalupe. Por ejemplo, en el caso de Guadalupe, el ingreso per cápita es de 20.108 euros al año de ingreso, y en el caso de Martinica, de 22.312 euros en el año 2012 de ingreso per cápita. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas pancitas ricas. Es tiempo pa' endulzarte con un sabroso flan. Y todos van a encantarse con un cremoso chacón, con tu evaporada rica. Prepárate una batida con tu evaporada rica. Es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito.
Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuando con los datos del ingreso per cápita que comparamos entre Haití y lo que es el ingreso per cápita de Guadalupe y Martinica. En el caso de Guadalupe decíamos que tiene un ingreso per cápita de unos 20.108 euros por año. Ustedes saben que el euro tiene una evaluación superior al dólar norteamericano. Es decir, que podríamos estar hablando de más de $25.000 anuales de ingreso per cápita en Guadalupe. En el caso de Martinica, a su vez, tiene un ingreso per cápita en el año 2012 de unos 22.312 euros. Por eso he dicho muchas veces que es difícil de entender cómo países que estuvieron precisamente como colonias de Francia, puede haber una diferencia tan abismal entre lo que es la calidad de vida y el ingreso de la población entre Haití comparado con lo que es el ingreso per cápita de las poblaciones en Guadalupe y Martinica, para no poner otros ejemplos de las islas del Caribe, ya fuese que fuesen colonias inglesas, holandesas, porque definitivamente es un abismo en materia de ingresos lo que existe. Y por supuesto, si Haití no hubiese tenido también el pulmón que ha sido el mercado laboral de la República Dominicana para los haitianos, eventualmente también ese ingreso per cápita pudo haber sido más bajo aún. Si uno piensa, por ejemplo, que ya en 1929 Haití tenía 300.000 braceros en Cuba, en la isla de Cuba, trabajando en los ingresos azucareros, y que gran parte de los ingresos del gobierno de Haití provenía de las recaudaciones consulares, de las tarifas que le cobraban los cónsules de Haití a los braceros de ese país que iban a trabajar a Cuba. Este es un fenómeno que ha sido pocas veces estudiado y sobre todo que recientemente, como ustedes lo habrán observado, hablando también de otras islas del Caribe, fueron invitados Jamaica, las Bahamas y Santa Lucía a una cumbre en Mar-a-Lago con el presidente de los Estados Unidos de América. Y muchos de ustedes se preguntarán, por ejemplo, en el caso específico de Santa Lucía, que es una isla que tiene apenas 158 kilómetros la línea de costa, o sea, una isla muy pequeña y que sin embargo, y este es el dato que quiero mencionar, que esa isla pequeña que fue invitada a Mar-a-Lago a una reunión con el presidente de Estados Unidos de América y los jefes de Estado de República Dominicana, de las Bahamas, de Jamaica, Santa Lucía, pues bien, el ingreso per cápita de Santa Lucía es de unos $15.225 al año. Una vez más, cabría preguntarse también, ¿por qué esa diferencia? Independientemente de que en el caso de Santa Lucía, a través de la historia, desde que fuese descubierta por el descubridor de América, allá por los 1400, inclusive en su cuarto viaje a América, es que el descubridor le pone el nombre de Santa Lucía para honrar a una santa de la Iglesia Católica, porque esa santa había nacido un 13 de diciembre. El hecho es que esta isla, que apenas tiene unos 178.015 habitantes, tiene un ingreso per cápita de $15.225. Si ustedes lo comparan con el ingreso per cápita de Haití al año 2018 de $740, ustedes mismos, amigos televidentes, se estarán preguntando, ¿cómo es posible que existan esas diferencias de ingreso per cápita entre islas del Caribe? Y sobre todo, que si Haití fue la colonia más rica de Francia en su oportunidad,
Recuérdese que se decía que cuando en Francia se mencionaba la palabra creol en aquellos años, de los 1700, 1800, eso significaba rico como un creol, entiéndase, como un creol que se hizo rico en Haití, con lo que era la producción agrícola en ese entonces de los colonos franceses. El hecho es que si ustedes toman como referencia que esta isla que estuvo gobernada, oigan este dato tan interesante, sobre esa pequeña isla que es Santa Lucía, fue gobernada 7 veces a través de la historia por Francia y 7 veces por Inglaterra. Por supuesto que ellos se sienten muy orgullosos de ser miembros de la mancomunidad británica y de tener, por supuesto, a la reina Isabel como su jefa de Estado, que nombra a su vez un gobernador en Santa Lucía. Pero estos contrastes a los que hago alusión es también para recalcar que muchas veces los países de América Latina y del Caribe siguen volteando la espalda y mirando para otro lado en el caso de la situación de pobreza y de miseria que prevalece en Haití. Y hoy que la República Dominicana, nuestro país, es finalmente miembro con un consejo, con un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, deberíamos de preguntarnos si no ha llegado la oportunidad definitivamente de plantear ante la comunidad internacional que enfoque sus ojos en Haití, porque la República Dominicana no puede hacer más de lo que ha hecho. Y en ese sentido hay que recordar la carta que en 1994, desde la Iglesia Católica, el sector empresarial, los comunicadores de la República Dominicana, siendo el embajador Pedro Blandino, el embajador representante permanente ante la ONU en New York, la República Dominicana depositó una carta dirigida al Consejo de Seguridad, donde planteaba lo que era la situación de Haití y las repercusiones que tenía esa situación en nuestro país, la República Dominicana. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Agua Planeta Sur, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Mencionábamos, amigos del reporte Saladín, que en 1994, siendo embajador de República Dominicana ante la ONU, el doctor Pedro Blandino, todos los sectores del país se unificaron para enviar una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el embajador Pedro Blandino, aprovechando sus relaciones personales que tenía con algunos de los miembros del Consejo de Seguridad, logró que esa carta fuese leída en ese organismo de las Naciones Unidas, donde en esa carta tanto la Iglesia Católica como una gran parte del empresariado, directores de periódicos, y sobre todo comunicadores de nuestro país planteaban ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
la situación que enfrentaba República Dominicana como consecuencia de la inestabilidad de Haití y sobre todo, la pobreza que prevalecía en ese país y que la República Dominicana no podía hacerse cargo del vecino país. Esa carta, desde entonces hasta esta fecha del 2018, no ha sido repetida nunca por ningún sector de la República Dominicana y quizás ha llegado la oportunidad de que tanto la Iglesia Católica, el sector empresarial, los intelectuales de nuestro país y todos y cada uno de los comunicadores que así lo deseen, promuevan el envío de un documento de esa naturaleza al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque las presiones migratorias que está teniendo la República Dominicana, como lo han dicho ya algunos jefes de Estado de América Latina, que han dejado sola a la República Dominicana en relación con el tema Haití. Y ustedes saben muy bien lo que ocurre con los países de CARICOM. Haití es miembro de CARICOM. Sin embargo, solamente le otorgan visados a los empresarios y hombres de negocio de ese país, pero no le abren su mercado laboral a la mano de obra haitiana, como lo hizo la República Dominicana voluntaria o involuntariamente hace unos 50 años. Creemos, pues, que aprovechando ahora esta presencia de nuestro país con un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad durante 2 años, debe ser la ocasión, y aquí está los incidentes que recientemente ocurrieron en la frontera, donde con todo su derecho la Dirección General de Aduanas de nuestro país estaba erigiendo una verja y unas instalaciones en territorio dominicano, lo cual fue reconocido inclusive en un documento por el ministro de lo Interior de Haití. Pero hay que aprovechar esta oportunidad para plantear de nuevo ante el Consejo de Seguridad las presiones migratorias desbordadas que tiene nuestro país con la migración haitiana y sobre todo, hacer una campaña para que Naciones Unidas, que contaminó con el cólera a la población del vecino país, termine mediante donaciones de fondos el programa de vacunación de ese país. Independientemente del hecho también de que desde aquel informe que pidió Haití en 1946 a la ONU, informe hecho por un grupo interinstitucional de 11 expertos y que le fue entregado por el secretario general de la ONU, Tocqueville, al presidente de Haití en 1949, cuya conclusión principal fue que había que sacar familias enteras de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía eran colonias francesas, inglesas y holandesas, porque el territorio de ese país, para la población que tenía en el 49 de unos 3 millones de habitantes, era prácticamente insuficiente para poder alimentar la población del vecino país. Creemos pues que ha llegado esa oportunidad de renovar una exposición de esa naturaleza al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque nadie lo hará por la República Dominicana. Como lo han dicho ya jefes de Estado de América Latina, la República Dominicana la han dejado sola en esta situación. No obstante que autoridades dominicanas advirtieron desde el terremoto del 2010 que afectó y fue una tragedia en Haití, que se necesitarían unos 10.000 millones de dólares para la reconstrucción de ese país. Hoy habría que mirar cuál es la situación de Haití. Y por otra parte también, cuando se retiró la MINUSTAH y se creó el año pasado la MINUSJUST, nadie le reclamó a la Secretaría General de la ONU un informe exhaustivo de qué hizo la ONU en Haití desde que llegó la MINUSTAH. Concluye este programa con el pensamiento de ese inmortal español Miguel de Unamuno cuando decía: me duele España en 1936. Yo digo y lo repito,
me duele la República Dominicana. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.